¿cómo están? Espero que muy bien, Dios les súper bendiga. Empezamos con otro episodio más y en este episodio vamos a estar hablando con Uziel. ¿Cómo estás, Uziel? Muy bien, Jennifer. Dios bendiga a todos aquellos que son parte de este proyecto. Muy agradecido por la invitación, por la consideración y estamos aquí con todos para impartir de este tema que realmente está muy interesante el día de hoy. Amén. Gloria a Dios. Lo titulamos Su presencia. Vamos a estar hablando de cuán importante es la presencia de Dios en nuestras vidas y cómo nosotros necesitamos realmente buscar su presencia. Entonces, para empezar, quisiera leer esta palabra que está en Salmos 27, 4 al 5. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en lo alto. Con esta palabra nada más quisiera em, decir, ¿verdad? Lo cuán importante es nosotros buscar su presencia, pero también así congregarnos, ¿verdad? Porque necesitamos estar bajo el refugio. Esta generación necesita, nosotros necesitamos estar bajo el refugio donde nosotros vamos a estar constantemente enseñados, vamos a estar constantemente recibiendo revelaciones a través de los que nos están impartiendo. Todo eso va a hacer que nosotros estemos caminando según la voluntad de Dios también, ¿verdad? Entonces es tan importante también poder nosotros entender eso de que nosotros congregarnos en una casa, como nosotros le llamamos, eh, es sinónimo de que vamos a estar bajo el refugio, ahí vamos a estar seguros, porque la presencia de Dios, como sabemos, nosotros podemos disfrutar de la presencia de Dios, experimentar su presencia en cualquier lugar. Solamente necesitamos de un corazón dispuesto, un corazón que anhela, que desea su presencia. Y cuán ejemplo es David, ¿verdad? Híjole, un corazón conforme al corazón de Dios. David nos enseña realmente de cómo podemos acercarnos en su templo, en su tabernáculo, como muy bien lo mencionaste en esos pasajes. Y antecediendo unos cuantos versos antes, él dice, yo me alegré con aquellos que decían, ¿verdad? Que a la casa de Jehová iremos. La importancia de tener ese gozo de ir en su Ujú, casa, de refugiarnos en él. No es ir simplemente por mera religiosidad o costumbres, totalmente. sino más bien ya antes de salir de nuestros hogares, tener ya esa alegría, esa motivación de que Expectativa. esa expectativa, generar Ujú, una expectativa en donde vamos a encontrarnos con nuestro Dios, con nuestro Padre, que como hijos vivimos en una generación tan necesitada de una paternidad, de un Padre ujú. amoroso que pueda guiarnos en todo tiempo y en todo momento. Entonces, ir a su presencia, buscar su presencia, es algo tan importante. Hay una palabra hebrea muy usado dentro del entorno cristiano y aquellos que no lo son, es bueno que aprenda con nosotros, Ujú, que se usa mucho, ¿verdad? Que es la Shekinah, que habla acerca de lo radiante que es nuestro Dios y que comúnmente se lo asocia con la presencia de Dios, ¿verdad? Tiene mucho significado más profundo, pero nosotros podemos usar esa palabra en lo que se refiere a la presencia, a la Shekinah que tiene que estar con nosotros, acompañarnos todos los días, porque hay una gran diferencia, Jennifer, en vivir con Dios y escuchar de Dios, que es lo que ujú, muchas personas y esta generación tiene ese pensamiento. No, yo tengo a Dios, pero realmente al decir eso, tiene a Dios en su corazón, esa presencia está realmente en él, porque la palabra, la Biblia, la palabra de Dios dice que, por ejemplo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón ujú. está lejos de mí. Wow. Muchas personas hablan de Dios, mencionan a Dios, pero están tan vacíos adentro que necesita
de un encuentro personal con Dios en donde en ese encuentro pueda experimentar la presencia de Dios en su vida. Y cuando la presencia de Dios se manifiesta en nuestra vida, hay cambios. Personas que son tristes, personas que estaban quebrantados, cuando se encuentra con la presencia es renovado. Son Su palabra dice, cambiados. su palabra dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Ujú. O sea, que hay alegría, hay victoria. ¿Y en qué momento yo voy a experimentar eso? Cuando yo hago mi parte de acercarme a Él. Ujú. De Dice Santiago, buscarle. acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Wow. Si yo quiero la presencia, si no tengo, si necesito la presencia, tengo que hacer esos pasos fundamentales para que Dios se manifieste a mí. De nosotros poder Claro, acercarnos. hacer ese esfuerzo, porque ir a la casa, lo que hacía, la casa de Dios, lo que hacía David era un esfuerzo, era una decisión que él tenía en su corazón. Ujú. ¿Y para qué él iba? Para tener un encuentro con Dios, para refugiarse en Él, para que a través de la presencia de Dios sea guardado de los males, de sus enemigos que lo Mm. rodeaban, que a diario maquinaban para poder destruirle, pero él se refugiaba en el mejor lugar, en la presencia de Dios. Cuando nos refugiamos en la presencia de Dios, cuando nos refugiamos en Dios, realmente ahí tiene importancia para nosotros la vida, importancia el propósito, y ahí entendemos lo que Él realmente quiere para nosotros. Sin la presencia de Dios, no somos nada. Totalmente. Y literalmente es así. Cuando nosotros estamos buscando la presencia de Dios y estamos experimentando la presencia de Dios, realmente lo que pasa a nuestro alrededor no nos afecta. Como dije, los rechazos no nos afectan, no nos importan. em, las malas opiniones de otras personas acerca de nuestra persona. eh, no dependemos de otra cosa que no sea de su presencia. Su presencia nos da esa plenitud, como estás diciendo. Su presencia nos llena, su presencia nos da todo lo que necesitamos. Y nosotros sabiendo todo eso, de que realmente su presencia nos llena, de que realmente su presencia necesitamos, ¿por qué no lo buscamos? Y entonces, con esto quiero hacerte esta pregunta que hice, ¿por qué crees que a esta generación le cuesta tanto conectarse a Dios? Hay tres puntos importantes que podemos hablar y lo haremos en este momento, porque cuesta tanto a esta generación, ¿verdad? Acercarse a la presencia de Dios, tener la presencia de Dios. Una generación muy distraída, una Wow. generación muy conformista, una generación muy autodependiente, en donde Dios no tiene parte en su vida, en donde Él es el centro. Muchos viven una vida narcisista, en donde solamente Él es lo que importa. Y los principios y los valores de Dios, en cambio, nos da a entender que no es así. Normalmente nosotros conjugamos en la literatura eh, él, tú, yo, tú, él. Y muchas veces nosotros en nuestra vida siempre es yo, tú, él. Primero yo, después tú y él. Pero en la presencia de Dios es al revés. Él, tú, yo, porque Él dice, primeramente Dios. Por sobre Ujú, todas las cosas, tenés que amar. Y segundo, al prójimo como a ujú. ti mismo. O sea que si nosotros no entendemos esos principios, vamos a vivir una vida en donde solamente lo que nosotros creemos es lo importante, cuando en realidad hay muchas cosas más que nos rodean que debemos descubrir, descubrir los planes de Dios, descubrir los propósitos de Dios. Entonces, respondiendo a tu pregunta, a esta generación le cuesta porque es muy autodependiente, no quiere depender de Dios, no le da espacio a Dios, una generación muy conformista. He logrado esto y me quedo aquí. Nosotros no podemos conformarnos con lo que ya hemos logrado. Dios tiene algo más grande para ti. Dios tiene algo más glorioso para ti. Yo no puedo decir, ya tengo y me quedo. No, Dios tiene más. Y Ujú. también una generación muy distraída, las redes sociales, el día a día, el entorno, son cosas que van sumando, y respondiendo a tu pregunta, son factores, y podemos añadir otro más que nos da a entender que esta generación le cuesta tanto por esas razones. Wow. Entonces podemos también ver la pereza, ¿verdad? Como esta generación dice, me va a costar. Entonces decido no.
no hacer ese esfuerzo de levantarme y buscar en intimidad, en lo secreto a Dios. Y realmente es eso que podemos ver, que esta generación no pone como prioridad también, ¿verdad? A Dios, como realmente debemos de ponerlo como prioridad. Y yo creo que todos necesitamos muchas veces examinarnos, ¿verdad? Para que nosotros podamos ver en nosotros si realmente lo estamos colocando como prioridad. Entonces, hablando de todo eso, realmente la presencia de Dios nos llena absolutamente, porque tenemos testimonios que hemos visto y que yo vi y escuché, ¿verdad? Testimonios de algunos artistas, como por ejemplo el de Farruko, que a mí me impresionó mucho, que él decía que él tiene los mejores carros a estrenar, casas, bienes materiales, fama, dinero, etcétera, etcétera. Pero él decía que él tenía todo eso, pero él se sentía vacío, triste, deprimido, no era feliz, se sentía vacío. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que nosotros como hijos de Dios, solamente Dios puede llenar ese vacío que hay dentro nuestro. No podemos llenarlo con otras cosas, sino que dependientemente de Él, ¿verdad? De su presencia. Entonces, que entendamos eso de que nosotros necesitamos llenarnos de la presencia de Dios para no llenarnos con cosas incorrectas. Con cosas incorrectas. Mencionaste una palabra clave que es la pereza, una generación muy perezosa. Ujú. ¿Sabes por qué, Jennifer? Porque han perdido la batalla en su mente. Persona que no quiere experimentar algo con Dios, algo con su presencia, porque antes de empezar una batalla ya lo ha perdido en su mente. Cuando Wow. nosotros perdemos la batalla en nuestra mente, nos cuesta a nosotros vivir la realidad. Primero es acá, ¿verdad? Primero en la mente. Por eso, si me permitís, voy a compartir un pasaje de Romanos 12:2 que dice, no os conforméis a este siglo. O sea, que Wow. una generación que se conforma mucho, ¿verdad? Con lo que tiene, con lo que es, sino transformaos por medio de la Ujú. renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nosotros no tenemos una mente transformada, renovada, difícilmente podamos vencer la situación que nos rodea. Ujú. Hay muchas personas que es perezosa, muchas personas que ha perdido la guerra, la batalla, porque en su mente él dice, no voy a poder, no voy a Ujú. lograr, si no rompe paradigmas en donde él diga, wow, si Dios está conmigo, si su presencia está conmigo, claro que yo voy a vencer. Mencionaste a Farruko y yo siempre me recuerdo de Héctor el Father contando su testimonio, un hombre que tenía todo, un hombre que llenaba el Madison Square Garden y que él contaba que la fama, el dinero, con todo lo que él tenía, no le llenaba. Y dice que un día llegó en uno de sus conciertos que iba a dar y ya no tenía razón para vivir, quería quitarse la vida porque no le llenaba. Tenía todo Wow. aparentemente, pero no le llenaba. Y él dice que fue ahí que él tuvo un encuentro personal con el Señor. O sea que estamos hablando de que esta generación necesita sin lugar a duda que gane la batalla en su mente y esa batalla no va a ganar si Dios no está presente. Ujú. Si Cristo no está presente en nuestra mente, solamente Él puede renovarnos, solamente Él puede transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Mucha persona entiende, tiene un entendimiento muy limitado, pensando solamente en lo humano y no va a lograr lo natural y solamente se queda ahí. Pero es ahí que cuando nosotros confiamos en un Dios y no nos conformamos y decimos, yo quiero más, yo quiero sentir más, que Dios entra en acción y nos da a nosotros la victoria. ¿En qué momento nosotros podemos encontrarnos con la presencia cuando tomamos esa decisión de decir, no, yo no me conformo con esta vida, yo no me Wow. conformo con la situación que yo estoy, con el trabajo que yo tengo, con el llamado que yo tengo, lo que he logrado hasta este momento. Yo no me conformo con esto, Ujú. yo quiero más. Y para Wow. querer más, Dios tiene que ser el protagonista. Jennifer, Amén. Dios no quiere ser un mero espectador en nuestra vida. Él quiere ser el Ujú. protagonista de nuestra vida, de nuestra historia, a través de su presencia. Amén. Así mismo es. Y hablando de estos artistas que ellos mismos dijeron públicamente, ¿verdad? También ponemos el ejemplo de personas que prácticamente no tienen los bienes inmateriales así súper full HD, ¿verdad?
pero le tienen a Dios y buscan su presencia y tienen esa presencia y tienen esa plenitud, tienen todo lo que necesitan, viven en paz, viven en gozo. Y nosotros podemos entender entonces de que la presencia de Dios realmente lo llena todo, ¿verdad? Y también quisiera compartir un versículo en Éxodo 40:36, de cuando los israelitas estaban siendo guiados por las nubes en el día y en la noche la columna del fuego. Y nada más me puse a pensar en esta parte de esta palabra, de que realmente muchas veces Dios se nos presenta de día como la persona que necesitamos. Tal vez un día yo necesito que Dios me sane, entonces Él se me revela como un Dios sanador. De noche yo necesito un padre, entonces Él se me revela como un padre. Ujú. Entonces Él me demuestra de su paternidad y me llena con eso. Y puedo hablar de mi testimonio con propiedad, ¿verdad? Sobre este tema de que cuando yo perdí a mi papá a los 12 años, lo que más experimenté, aparte de que el Espíritu Santo me estuvo consolando, fue la paternidad de Dios, ¿verdad? En ese tiempo lo que más yo recalco de Dios hacia mí es su paternidad. Y wow, es lógico, ¿verdad? Porque mi papá se está yendo, entonces yo necesito, ¿verdad? Y era increíble en cómo en ningún momento yo sentía falta de un papá natural, porque yo sentía y siento hasta ahora, ¿verdad? De que realmente Dios me llena absolutamente y en Él encuentro todo lo que necesito. Entonces, es tan importante hablar de este tema porque yo creo que de ahí parte todo, de buscar la presencia de Dios, de ahí parte todo, ¿verdad? Porque como dice siempre nuestro pastor, dice, hay personas que vienen y me piden consejos y yo les pregunto, ¿pero ya hablaste con Dios? Y ellos le dicen, no. Y entonces yo qué te puedo decir si no hablaste con Dios primero, ¿verdad? Y es tan real, ¿verdad? Nosotros muchas veces queremos palpar, queremos ver, pero no se trata de ver o palpar, se trata de creer, ¿verdad? Y con esto, con esta palabra podemos ver de que realmente muchas veces tal vez pensemos de que Dios está en silencio, pero es tal vez lo que necesitamos en ese tiempo, ¿verdad? Él está procesándonos a través de su silencio también, ¿verdad? Qué tremendo hablar acerca de la presencia de Dios y mencionaste cómo Dios se manifiesta. Ujú, Dios tiene muchas formas para manifestarse a nuestra vida. Él se manifiesta diferente para Jennifer, para mí, para los que no ven, conforme a nuestra necesidad. ujú, Porque dijiste del día y de la noche. Dios se manifiesta conforme Él quiere, pero más allá de todo eso, a la necesidad. ujú. Si mi necesidad es una vida muy frágil, necesito de un padre fuerte, poderoso, y Él se manifiesta como un padre poderoso, un león de la tribu de Judá. Más allá de todo eso. Y si yo estoy muy fuerte, Él se me presenta como un cordero, ¿verdad? Tierno, amoroso, paz, y sucesivamente Wow, así. Dios se manifiesta a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad. wow. Por eso la experiencia de nosotros son totalmente diferentes. Tu experiencia, mi experiencia, la experiencia de lo que nos ven, puede contar desde un punto totalmente diferente, pero al final es la presencia de Dios. Ujú, Al final llegamos a la conclusión de que todo es la presencia de Dios. Él es la base, Él es el principio, Él es el fin, el alfa y la omega. Él es todo para nosotros, su presencia es todo para nosotros. Entonces, agregando un poquitito a lo que estás hablando de la importancia de creer en un Padre que nos ama, de un Padre que nunca nos deja, de un Padre que nunca nos abandona y que siempre va esperando con los brazos abiertos. ujú, Esta generación necesita volver nuevamente al Padre. Lo que hizo el Hijo Pródigo. El Hijo ujú, Pródigo dijo, bueno, dame lo que me corresponde a mí, en la herencia. ¿En qué momento Jennifer se pide la herencia? La herencia se reparte después de la muerte, pero él ujú. está pidiendo antes. O sea que está, Wow, en otras palabras, está diciendo, dame lo que me corresponde a mí, porque yo rompo aquí la línea de padre e hijo, yo ya voy, yo ya no quiero más nada de esta familia. Y tal wow. vez el padre le dijo, no, no haga esto, porque esto, como un padre que aconseja, como un líder que aconseja. Y él dice, no, 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 yo quiero, dame lo que me corresponde. Y le dio.
fue, malgastó, se encontró con la realidad, con la cruda realidad de la vida, de que no todo es lo que nosotros pensamos. Allá afuera es muy, muy duro, la vida es muy duro. La vida es muy difícil sin un padre que nos acompañe como hijo necesitado de él. Y en algún punto él se encontró solo, no sintió más nada, sin su presencia, ya no tenía más dinero, su historia iba en picada, en decadencia, y se recordó de su padre. Y dice, en las casas de mi padre las personas están viviendo bien, Ujú. comiendo bien, y yo acá pasando hambre. Dice que volvió en sí. Esta generación solamente necesita volver en sí. ¿Qué es volver en sí, Jennifer? Volver a la realidad. Volver, como se dice, nuestros pies bajar del cielo, de las nubes y bajar sobre la tierra. Y ver dónde realmente estoy. De qué me estoy rodeando. De qué me estoy alimentando. De qué es mi día a día. Cuando yo me vuelvo en sí, cuando estoy en sí, cuando acepto la realidad que yo estoy teniendo, entonces es en ese momento que yo voy a definir hacia dónde ir. Una persona no va a definir su futuro si no acepta la realidad en donde Ujú. está parado. Wow. Hay personas que está parado en un lugar, pero su mente está en otro lugar. Él piensa, vive una vida de emociones, una vida Mm. aparentemente todo bien, pero su realidad indica otras cosas. El hijo pródigo tomó la decisión de volver a la casa de su padre. Wow. Y algo que yo aprendo ahí, el padre lo estaba esperando con los brazos abiertos. Aunque él rechazó, aunque él llevó los bienes, malgastó, pero su padre lo estaba esperando ahí. Y comparto contigo esta palabra y en este programa para que quede grabado. El hijo pródigo perdió todo. Perdió dinero, perdió los bienes, perdió la sensibilidad, perdió sus proyectos, sus propósitos, perdió todo. Lo único que no perdió fue al Padre. Tú puedes Wow. perder todo, pero el Padre siempre está ahí. Dios Esperando. siempre está ahí. Su presencia está ahí. Está conmigo ahora, está con nosotros ahora. Podemos sentir esa Amén. presencia. Es solamente tomar la decisión, volver en nuestra realidad y decir, yo necesito y yo voy a Él. Amén. Wow. Y con todo lo que estás contando sobre ese pasaje, ¿verdad? Realmente, ¿qué fue lo que hizo que el hijo pródigo vuelva? Los procesos, las pruebas. O sea, muchas veces necesitamos pasar por pruebas, procesos para que nosotros podamos volver a la realidad, como estás diciendo. Y qué increíble. Y quiero hacerte una pregunta que es súper crucial en este tiempo, porque una de las enfermedades literalmente de este siglo, que es la depresión y la ansiedad, ¿crees que son sinónimos de la falta de la presencia de Dios en uno? Claro que sí, es sinónimo, es una realidad que mucho está viviendo, sintiendo. La depresión, la ansiedad, son cosas que tenemos que llevar muy en cuenta al día de hoy. No podemos perder el rumbo de esta generación que está cayendo en eso. Y son consecuencia de problemas espiritual. Personas que tienen un abandono, personas que están rotos, personas que están quebrados por dentro y caen lastimosamente en la depresión, en la ansiedad, porque ha dejado de lado a Dios de su vida, ha dejado Wow. de lado la presencia de Dios de su vida y ha priorizado otras cosas y se ha encontrado con la realidad. Muchas veces, como mencionaste hace rato, Dios permite situaciones, procesos en nuestras Ujú. vidas para poder valorar realmente lo que tenemos. Una persona que está en prisión valora la libertad después de perderlo. Muchas veces nosotros no valoramos lo que tenemos hasta después de perderlo y lo que está en la ansiedad, en la depresión, son enfermedades de índole espiritual. Aunque Ujú. muchos recurran a los mejores psicólogos, psiquiatras, personas que le puedan ayudar, claro que no estamos diciendo que no lo haga, puede hacer, porque a través de eso puede desahogarse y también Dios puede usar la vida de ellos, porque yo tengo muchos amigos que están estudiando y que son psicólogos cristianos y que Ujú. aprovechan la oportunidad y le ministra algo de Dios. O sea, Wow. que le da las pautas necesarias de su problema, de su realidad, pero al final le da lo que es la Ujú. La solución, el solución. remedio, ¿verdad? Que es Dios. O sea, las personas que están en ansiedad, en depresión, son personas que están teniendo batallas en su alma, en su espíritu, que muchas veces nosotros no vemos. Y las personas, cuando alguien se quita la vida, cuando llega ya al extremo, porque hay que decir la verdad, Jennifer. No estamos aquí para mentir. La Ujú. ansiedad, la depresión son caminos e inicios
a una persona a llegar a querer quitarse la vida. Ujú. Son puertas realmente muy, muy duras que si no para por el camino, si no enfrenta su realidad, si no recurre a Dios como David y Saúl. Saúl dice que era rey y no tenía esa presencia, estaba estaba afligido, atribulado. Dice que los espíritus le atormentaban, porque dejo esta palabra, si uno no tiene presencia de Dios, hay una diferencia. Persona que tiene presencia de Dios, Dios está con él. Una persona que no tiene la presencia de Dios es presa fácil para el enemigo. Wow. Y cuando uno es presa fácil para el enemigo, en donde Dios no es el autor principal de nuestra vida, el enemigo hace lo que quiere. Justamente una de las personas de este proyecto detrás de cámara mencionó algo que me impactó y que me sigue ministrando aquí, que es el pasaje de San Juan 10:10. Dice que el ladrón, Jesús hablando del ladrón, no viene para Mata. matar, hurtar y destruir. Primeramente, él mata a la persona, mata en lo espiritual, Ujú. lo aleja de Dios, lo mata, porque la muerte espiritual es la ausencia de Dios en nuestra vida. Porque Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivo, dice la Biblia. Ujú. Entonces, ¿qué hace primero el enemigo? Mata. Una vez que lo mata, mata sus sueños, su proyecto, es presa fácil, cae en la depresión, cae en la ansiedad. Después, ¿cuál es el segundo paso? La Biblia dice que viene a hurtar. ¿Qué es hurtar? Hay una gran diferencia entre robar y hurtar. Robar es quitarte a fuerza. Hurtar es quitarte sin darte cuenta. Y Wow. esta generación, el enemigo le ha quitado muchas cosas. No le ha robado, le ha hurtado muchas cosas sin darse cuenta. Le ha hurtado la felicidad, le ha hurtado el amor. Están mendigando por ahí su corazón en una generación que alguien lo desilusionó, lo defraudó. Y entonces todos ellos van cayendo en picada y caen en la depresión, en la ansiedad. Y por último dice que el ladrón viene para matar, hurtar y Des- destruir. Después que te mata espiritualmente, después cuando ya no hay más presencia de Dios en tu vida, Él hace lo que Él quiere. Hurta, quita todo lo que Dios ha plantado en ti y después te destruye. ¿Usted piensa que wow. el enemigo se alegra cuando ve a un joven adorar a Dios? ¿Usted piensa que el enemigo aplaude cuando uno hace el esfuerzo de ir en la iglesia o hace el esfuerzo de hacer una oración a Dios? Él está furioso. Él busca la forma de que esa persona pueda alejarse cada día más de Dios. Entonces lo tiene atado en la depresión, en la ansiedad, en la tendencia suicida, en muchos malestares que actualmente es nuestro día a día. Entonces, si esa persona no tiene presencia de Dios, es presa fácil del enemigo. Y respondiendo a tu pregunta, claro, la depresión y la ansiedad son sinónimos de la causal de la presencia de Dios en su vida. Si no tiene presencia de Dios en su vida, es presa fácil para que caigan esos errores. Wow. También dice la palabra de que realmente nuestra lucha no es contra sangre ni carne, entonces no hay nada como para dudar, ¿verdad? Entonces, por último, una pregunta que quiero hacerte, algunos consejos para mantener la presencia de Dios. Wow. Yo creo que la presencia de Dios, el Espíritu Santo en nosotros, yo creo que nosotros si es que le buscamos a Dios, somos obedientes, le adoramos, hacemos su voluntad, etcétera, etcétera, el Espíritu Santo va a estar súper encendido en nosotros, pero nosotros vamos apagándolo cuando le desobedecemos, hacemos algo que quebranta su corazón, que quebranta su ley, ¿verdad? Vuelvo a Saúl y a David. El rey era Saúl, vivía una vida atormentada por espíritus. No había más presencia de Dios en su vida, no tenía más presencia de Dios en su vida. Y llamaron a un muchacho, a un joven, un cantor, David, que ejecutando el arpa, dice que los espíritus iban saliendo, Ujú. iban retrocediendo la vida de Saúl, porque él tenía la presencia de Dios. Cuando uno tiene la presencia de Dios en su vida, nosotros somos influencia a los que nos rodean. Wow. Lo que nos rodea no puede influenciarnos a nosotros. Nosotros tenemos que Wow. influenciar a los que nos rodean. Amén. ¿Cómo se influencia? A través de la presencia de Dios. Nunca se trató de nosotros, siempre se trató de Él. Ujú. Y cuando hablamos de eso, de algunos consejos, Moisés es un claro ejemplo de eso. Moisés dice que el Señor le dice, bueno, el ángel le va a acompañar. El pueblo fracasó,
El pueblo adoró a un becerro de oro, cambió la gloria de Dios porque le fue más fácil, no quiso esperar, Ujú. porque muchas veces cambiamos la presencia por algo fácil, algo temporal. Y con Moisés yo aprendo que no podemos nosotros recibir algo eterno si cambiamos por algo temporal. Porque si Moisés quería algo temporal, él iba a ser el próximo faraón, el próximo rey, porque era un príncipe en Egipto. Pero él dijo, yo suelto lo temporal porque yo quiero lo eterno. Wow. Yo quiero la presencia. Y aunque me cueste, aunque no es comparando la vida natural hablando, no es igual, yo prefiero lo que es eterno. Ujú. Entonces, ¿cómo nosotros mantenemos? ¿Cuáles son los consejos? Tener esa decisión, porque la presencia de Dios es algo que se mantiene todos los días. Hace rato mencionaste, hablando aquí de ese pasaje de Éxodo, en donde Dios dice que por la noche estaba la columna de fuego que le Ujú. guiaba y de día era la nube de gloria. Eso acontecía todos los días durante 40 años en el desierto. Todos los días ellos se despertaban y veían eso. Toda la noche ellos veían la columna de fuego estaba ahí. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es día a día. No es que ayer yo sentí una presencia y ya me conformo todos los días, todos los meses, todo el año. No, Wow. la presencia de Dios es, por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que vivir de gloria en gloria. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y un consejo bien práctico que nosotros podemos dejar es que si yo tengo esa presencia, yo tengo que luchar para que esa presencia se mantenga ahí. Yo tengo que pelear para que el enemigo no venga a robar. Wow. Tengo que hacer el esfuerzo de cerrar todas las vías para que el enemigo no se acerque y me aferre a lo que Dios quiere para mí. Entonces, damos estos consejos de luchar, de pelear por la presencia de Dios. Si hoy yo no siento qué tengo que hacer, dónde Ujú. tengo que ir. Dice que Moisés subía al monte, o sea que cada vez que uno sube, encuentra la presencia de Dios. Para recibir la presencia de Dios no se recibe con los brazos cruzados, hay una acción. Wow. Al altar se llega no con manos vacías, sino con sacrificio. Tenemos que hacer algo, tenemos que llevar algo, tenemos que ir a Él. Y Santiago dice, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. La presencia de Dios es tan gloriosa que nosotros tenemos que dar los primeros pasos para que Él también haga. Si Ujú. yo no hago esos pasos, difícilmente pueda experimentar la presencia de Dios. Ujú. Entonces, consejos prácticos que nosotros no debemos dejar. Pelear, luchar por la presencia, acercarnos cada día más a Dios. Como al comienzo meditaste ese pasaje de David que dice que entraba en la casa de Dios y que iba en el tabernáculo, en la presencia de Dios y encontraba refugio en Dios. Ujú. Entonces, toda vez que el hombre hace ese esfuerzo, esa acción de ir a Dios, Dios también viene a nosotros. La Amén. presencia está ahí. Para mantener dependerá de nosotros. Wow. Entender también de que nuestras carnes no se llevan con nuestro espíritu. Entonces, Wow, sí, entonces podemos nosotros entender de que es por nuestra decisión, o si queremos que el Espíritu esté gobernando, el Espíritu Santo esté gobernando nuestro cuerpo, nuestro ser o nuestra carne, ¿verdad? Que nuestra carne no está dispuesto, dice la palabra, pero le el cuesta. Espíritu Santo sí, ¿verdad? Entonces, entender eso de que va a costar, va a ser una lucha, va a ser una lucha, pero lo que nosotros vamos a estar ahí llenando es algo que nosotros vamos a obtener en lo eterno, ¿verdad? Claro. Entender eso, yo creo que es más que suficiente para levantarnos y despertarnos y levantarnos, ¿verdad? En un tiempo como este, colocándole a Dios como prioridad, ¿verdad? Y tengo otra pregunta que es así súper crucial también. ¿Qué hace realmente que el pecado, o sea, qué hace que la presencia de Dios no esté? Y que El pecado. el claro ejemplo es Adán y Eva. Ujú. Dice que Dios en el huerto todos los días se manifestaba, o sea que de tiempo en tiempo Dios se manifestaba. Y con esto no estamos omitiendo la omnipotencia, omnipresencia de Dios,
sino hay tiempos en donde Dios se manifiesta y lo sentimos. Pero hay tiempos también que parece que Dios no está con nosotros. No sé si ya te pasó que en algún punto de nuestra vida que nos arrodillamos, que vamos a tener un momento de devoción, de clamor a Ujú. Dios, y parece que nuestra oración no traspasa el techo. Parece que el cielo se volvió de bronce y decimos, Dios, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me abandonaste? Y todo eso. El silencio de Dios no significa el abandono de Dios. Ujú. El silencio de Dios no significa el abandono de Dios. El silencio de Dios significa el proceso en donde Él nos está probando realmente nuestra fidelidad con Él. Wow. Entonces, el claro ejemplo de Adán y Eva es que ellos fracasaron, pecaron. Y esto hicieron para que ellos sean expulsados del huerto, expulsados de la presencia de Dios, de los privilegios que ellos gozaban. Y algo muy interesante que Dios me ministró aquí, wow, es algo glorioso que mencionaste hace rato y quiero aprovechar y no dejar pasar la oportunidad, es que mencionaste acerca de las decisiones que nosotros debemos tener, de que todo depende de nosotros, de venir a Dios, de hacer ese esfuerzo. Si miramos ese pasaje de Adán y Eva, dice que Eva estaba sola y de repente la serpiente del enemigo le iba hablando y le iba convenciendo, convenciendo. O sea que el enemigo nos va a incitar, nos va a tentar, pero quien toma la decisión somos nosotros. Wow. El enemigo, la serpiente dice que decía, no, tenés que hacer esto, tenés que probar, Dios no quiere que sea que llegue a esto, pero ella no podía desobedecer, desobedeció, ella tomó la decisión. Y Ujú. por consecuencia, Adán y Eva fracasaron y fueron expulsados del De la huerto. presencia. Para mí, la mayor pérdida, Jennifer, para Ujú. mí, la mayor pérdida de Adán y Eva no fue las lindas flores, los frutos, el paisaje, La sino presencia. perder la presencia de Dios. ¿Y por qué perdieron la presencia de Dios? Por culpa de la desobediencia, por culpa del pecado, del fracaso delante de Dios. Es que Dios nos dice, haz esto. Y si nosotros no hacemos, entonces estamos desobedeciendo. Si somos desobedientes a Dios, al Padre nuestro, entonces estamos rechazando todo aquello que Él quiere para nosotros. Si yo soy desobediente a su voz, estoy siendo desobediente a sus planes y propósitos que Él ha diseñado para mi vida. Wow. Amén. Entonces podemos concluir y quisiera pedirte si es que tenés una palabra para todos los que nos están viendo acerca de la presencia de Dios, pues ser libre en poder hablarles. Que seamos como Moisés. Moisés dijo a Dios, si tu presencia conmigo no va, no voy, el pueblo no va. Nuestra vida sin la presencia de Dios no es nada. Dios no está muy lejos de usted, no está muy lejos de mí. Pensamos que para llegar a Dios hay que ser súper espiritual, personas de alto rango en lo espiritual, pero no es así. Dios está al lado de nosotros y para llegar a Él tiene que haber un corazón arrepentido, un corazón en donde diga, Dios, te necesito. Dios, sin ti no soy nada, sin tu presencia no soy nadie. Y cuando nosotros admitimos eso, cuando nosotros nos arrepentimos, Dios se conmueve y la misericordia de Dios se extiende sobre nosotros. Aún hay tiempo para ti, aún hay oportunidad. No desaproveche los tiempos, los días son malos, dice la Biblia. Acércate a Dios, acércate a su presencia. Tu vida y tu historia va a dar un giro y tu historia va a cambiar para siempre. Dios bendiga. Amén.